Esta semana que pasó sucedió algo importante, vamos a llamarlo importante. Haciendo historia y un poco de historia, nosotros podemos hablar de próceres, de gente que cambió la historia, etc. Y por ahí, por suceder algo tan contemporáneo, lo consideremos como una persona importante, influyente y que podríamos decir de alguna forma que cambió la historia. Lo que voy a decir, algunos me lo van a cuestionar, me van a decir no es para tanto, otros me van a aprobar y decir que sí, pero quiero hacer un poco de historia porque lo que sucedió es que se cumplieron 10 años del fallecimiento de Steve Jobs. Hoy te estoy grabando de uno de los productos que él creó, vamos a decirlo con esas palabras. Él fue el creador del iPhone, él fue el creador del iPad y podríamos decir que él fue el creador de la computación moderna o de la tecnología moderna. ¿Hay un antes y un después del iPhone? Sí, hay un antes y un después. ¿Y por qué es tan importante esta figura? Y seamos sinceros, porque lo pensó más o menos 27 años antes o mucho antes, porque la historia data de que a partir de 1980 él ya hablaba de manejar los dispositivos tecnológicos con los dedos. Lo pueden leer en la biografía de Walter Isaacson, de Steve Jobs, etcétera, etcétera. Obviamente criticado, persona que se la cuestionaba mucho por su humor, pero no podemos decir que no fue un gran líder también. Hoy vamos a hablar de anécdotas, de mis anécdotas con la marca Apple y con la persona Steve Jobs, que capaz te puedas sentir identificado o no, pero como en esta semana, propiamente dicho, o para decirlo exactamente, el 5 de octubre del 2011, falleció Steve Jobs. Esta semana, 5 de octubre del 2021, se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Así que de esta manera comenzamos el nuevo episodio de By Smack. Soy @Davidcito_Loco y arrancamos. By Smack, el podcast más desprolijo del mundo. Para hacer un poco de historia y homenaje, qué sé yo, como quieran decirlo, es una persona que se merece un homenaje y la verdad me gusta recordar este tipo de personajes, ¿no? Y contar un poco alrededor de eso. Voy a centrarme en mí, sí, voy a ser autorreferencial, pido 1000 disculpas. Voy a acordarme un poco de cómo fue que conocí que existía un tipo llamado Steve Jobs y cómo conocí la marca. Los que me escuchan hace tiempo en By Smack, por ahí esto ya se los comenté o he comentado de a poquito cosas o he lanzado algún comentario en programa. Pero de lo que te cuente, me gustaría saber quizás cómo vos conociste la marca, cómo conociste a Steve Jobs y qué sensación te causó la primer keynote que viste de Steve Jobs. Porque siempre hubo una primera vez. Y hay hitos y hay marcas personales, como por ejemplo Steve Jobs y sus keynote. Hay un libro llamado, allá por el año 2010 lo encontré ese libro, por el 2009 que nunca más volví a encontrar. Un libro publicado que se llamaba Las Keynote de Steve Jobs y hablaba de cómo Steve Jobs preparaba sus keynote. Este libro es del año 2009, todavía faltaban 3 años para que se produzca su fallecimiento. Imagínense que ya en esa época se hablaba de una persona que preparaba sus keynote. Hasta eso es diferencial de su persona con respecto a otros. Las keynote que armaba Steve Jobs, que inclusive cuando publiqué algunos videos en Instagram en conmemoración y un Reels que hice, algunos me dijeron, la verdad que keynotes como las de Steve Jobs no existen, las de ahora son muy lindas, súper producidas, pero se extrañan esas con el público, y yo digo lo mismo. Pero te voy a contar un poco de historia, como te decía. Allá por cuando nosotros, y más que nada acá en la Argentina, yo tenía 12, 13 años. A los 12 años mi papá me dio mi primer PC, cuando todos tenían su Commodore 128 ya, y en los 80 tenían la Commodore 64. Yo nunca, no es por dar lástima, es verdad, mis viejos estaban encarando otros proyectos. No tenía mi Commodore 64, ni tuve el Atari, ni la Commodore 128. Mi viejo cayó en mi casa con una PC, sí, con una PC que tenía 3 juegos. El Pac-Man, que no era Pac-Man, el Tetris, que no era Tetris, era una especie de Tetris, y un juego llamado Príncipe de Persia.
Obviamente todos mis amigos tenían superjuegos, el Maniac Mansion, me acuerdo que algunos tenían, que era un juego de rol, cuando se empezaban a escuchar los que eran juegos de rol, y vos no tenías que estar con el joystick todo el tiempo jugando, pero no quiero extenderme en esto. Y empecé a meterme en esto de lo que era el mundo de la computación. Tenía 12 años y contrató un tipo para que venga a enseñar computación a mi casa. Y me decía, yo no te compré esta computadora para que juegues, te compré esta computadora para que la uses y que sea productiva para tu vida. Yo tenía 12 años. Y yo me enojaba con él y decía, pero esto es una PC, no es algo de juegos. Pero vos no entendés, hay gente que está cambiando el mundo con esto. Mi viejo me dijo eso, que es el día de hoy, que mucho no entiende de computación, podríamos decirlo. Y a él es un típico ejemplo de que le cambió la vida un iPad y un iPhone, porque no sabe manejar una computadora, pero cero, y maneja perfectamente bien. Lee sus Excel, sus mail, todos con su iPad, ¿sí? Previamente porque él se compró un iPhone 3G por haber visto mi iPhone 2G. Y ahí fue cuando empezó a usar los mails, mi viejo, mi papá, director de empresa, empresario. Ahí fue cuando empezó a usar el mail, ¿sí? Antes le pedía a otro que mande un mail, o él decía, nos llegó un mail, sabía bien lo que era un mail, pero él no usaba propiamente dicho un mail. Lo empezó a usar con un iPhone 3G. ¿Ok? Bueno, ya empiezo a contar un poco la historia de Steve Jobs. Fíjense lo que generó. La cuestión es que empezando a ver de computadoras, tuve unos amigos que en el año 1994 pusieron una empresa de internet. Yo decía, ¿qué es eso? No, te conectás a través de esto. No existía internet, no sabíamos mucho lo que era. Y fui tratando de aprender y ellos, de alguna forma, ya me hablaban algo que yo había escuchado. Una empresa que hace computadoras que tiene como logo una manzana. ¿Por qué yo sabía de esto? Porque me gustaban mucho los Beatles y había leído en algún lugar, en alguna revista perdido, o algún profesor de guitarra me había contado que había otra empresa que, aparte de los Beatles, de poner una manzana en la portada de sus discos, también usaba una manzana como su logo. Y así fue como empecé a escuchar la historia de algo llamado Apple Macintosh. Porque al principio, para mí, no era Apple, era Apple Macintosh, la marca era Apple Macintosh, todavía no existía Steve Jobs ahí. En el año 94 fui a ver Toy Story sin saber ni imaginarme que había un tipo que le había hecho que era el creador de Apple Macintosh. La cosa es que estos chicos empezaron a hacer eventos, recitales, los que tenían la empresa que distribuían internet y proveían internet a la gente por el año 94 y 95 con los primeros BBS, ¿sí? Mi primera modem fue en el año 97, pero yo iba a la empresa de ellos, que era una habitación, literalmente hablando, acá en Ramos Mejía, y me conectaba a las BBS y sabía lo que era un mail. Mi primer cuenta de mail fue en el año 1996, porque la podría haber tenido antes, pero la tuve en 1996. Y la cuestión que ellos hablaban y tenían relación con la gente de Soda Stereo. La cosa es que por algunos eventos que tuvieron que hacer, ellos hablaban con un tal Charlie Alberti. Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo, ustedes conocerán la banda, era representante en la Argentina de Apple Macintosh. Y ahí, si bien yo ya conocía medianamente la marca y había visto algunas cosas, piense que yo estaba en la Argentina, los 90, mucha apertura al mundo, se hablaba de Apple Macintosh, pero solamente era para, te lo estoy resumiendo, ya sabía más o menos lo que era, se hablaba solamente que era para diseñadores. Sí. Apple Macintosh no sirve para nada, y a vos lo que te sirve es tu PC, la que te compró tu papá allá por el año 1991, cuando tenías 12 años, y esta computadora solamente sirve para profesionales, y de alguna forma estaba así vista. Por eso estaba por quebrar Apple. Por eso te estoy contando la historia y es autorreferencial para ver quién era Steve Jobs y cómo te identificaste con él. Estaba por quebrar Apple, y eso es lo que se veía por lo menos en este lado del mundo, ¿sí? Hasta que, por esas cosas de la vida, y uno empieza quizás a navegar un poco en internet, empieza a ver por películas, y me acuerdo la película en la que la primera vez que la vi, aunque ya la había visto en alguna foto y yo lo sabía, se llamaba Zoolander. Zoolander con Ben Stiller, que era modelo, y Chris Owen, creo que se llamaba así el actor, que era su compañero. Tiene que sacar un archivo de una computadora y le dicen, él era modelo, le dicen, tenés que abrir la máquina, abrirla, que esté en funcionamiento y sacar el archivo. Y él trata de abrirla con un destornillador para encontrar el archivo dentro de la máquina. Bueno, esa máquina era una iMac.
una iMac de las nuevas, las iMac espaciales. Son las que puso Steve Jobs a flotar allá por el año 1997 y cambiaron toda la historia de Apple. Sí, toda la historia de Apple, cambió toda la historia de Apple a partir de eso, de que volvió Steve Jobs a Apple. Entonces dije, qué hermosa computadora, yo quiero esa computadora. Sale un huevo, me decían, perdón por la expresión, sale un huevo y acá no la vas a conseguir y aparte no vas a poder hacer nada. No vas a poder hacer nada. ¿Pero quién inventó esta computadora? No, esa la creó ahora el nuevo dueño de Apple, me decían mis amigos, Steve Jobs. Y yo realmente ahí fue cuando empecé a escuchar el nombre. Ya tenía 17 años, si no hago mal la cuenta, de Steve Jobs. Si bien había tenido alguna foto, pero yo vinculaba más que era Microsoft, quién era el dueño de Microsoft y que era el Steve. Ese no era el Steve, el mejor Steve. Entonces no me imaginaba que ese tipo había inventado esa máquina que iba a ser tan revolucionaria. La cosa que pasó el tiempo y sí, uno fue conociendo más de Apple Macintosh, la marca de la manzanita, pero que no te sirve para una goma. Ah, bueno, pero es diseño, pero es primera línea. Entonces, cuando empezás a trabajar y me empezaba a meter con páginas web, ya año 98, 99, que vendía en el año 99, yo vendía páginas web. Miren lo que le estoy diciendo, no las programaba ni a palos, pero sabía que si querías hacerla profesional tenías que hacerla con una Apple Macintosh. Hasta que aparece algo como los programas para descargar música, Emule, Napster y Casa y tantos otros, que vos decías, wow, esto va a destronar la música, porque puedo tener la música en mi casa. Estoy 40 minutos con dial-up con banda ancha a veces, para bajar una canción. Son 40 minutos, señores. 40 minutos. Bueno, ok, 40 minutos. Pero no, entonces vos decías, se destruye la música. No, pero ¿sabés qué? Inventaron algo donde vos podés poner las canciones en un aparatito y las venden. ¿Y quién las va a comprar? ¿Quién va a comprar esto para una canción cuando vos podés descargarla de internet? ¿Y quién inventó ese aparatito? No, un iPod. Me empecé a volver loco, empecé a buscar por internet qué era bien el iPod, allá por el año 2001, 2002. Y me acuerdo que leí un artículo donde hablaba que la mayoría de los futbolistas estaban con este aparato revolucionario llamado iPod. Uno de los que los tenía era Martín Palermo y tenía un montón de canciones. Y vos podías comprar canciones en la tienda. Y me vuelvo a encontrar con la persona que los inventa y que los había presentado, como dice Steve Jobs, decía el artículo, creador y fundador de Apple y todo. Y mirá vos este tipo, decía yo, wow, es algo loco, ¿no? Pero no va a funcionar. Tengo que decirles la verdad. Me dije, no va a funcionar esto porque no, yo me lo puedo bajar de internet. No, pero tenés que pagar la canción. Pero hay creadores, hoy uno todo lo ve distinto y la música revolucionó. Voy a saltearme un poco la historia y me voy a acordar cuando ya en el año 2006, siendo un posgrado de gestión de espectáculos en vivo, que fue lo que después me convirtió en productor de espectáculos, presentamos un trabajo todavía existía el disco, mucho existía el disco empieza a caer, porque lo sé, porque fui director de una discográfica, en el año 2013 empieza a caer en picada, todavía en el 2014 se vendía un poquito, pero ya hoy directamente no se vende el disco, pero en el año 2006 todavía se vendía el disco, y mucho, cuando hablo disco hablo de CD, ¿sí? En el año 2006 hice un trabajo con un compañero en este posgrado de cómo el MP3 iba a revolucionar la industria musical con la salida del iPod. Y sí, y fue así. Y presentamos un trabajo de cómo era la visión, y muchos todavía decían, pero si se puede descargar de internet. Existían páginas como Taringa en la Argentina y otras donde podías descargar discos enteros. Pero la gestión y administración de algo tan simple como poder comprarlo, y ni que hablar después que aparece Spotify o Apple Music, donde tenés que pagar muy poquito, solucionó todo este tema de andar descargando música. Y sí, el MP3 iba a revolucionar la industria musical y hoy le hace ganar mucho más dinero de cuando tenías el disco, porque yo, que trabajé en una discográfica, producir un disco
¿sí? Producir un disco, la materia prima te costaba entre $1, $1.30, y venderlo estábamos hablando más o menos entre los 3 o $3.50. ¿Sí? Había mucha ganancia, pero muchas veces había menos ganancia de eso. Pero si vos me decís que te salía $1 o $1.50 hacerlo, pero después vos lo subías a internet, pagabas un servidor de forma general y una canción te salía $1, mucha más ganancia hay por 10 canciones que tiene un disco. Si vos sacabas 3,5, te quedaban 2,5 de ganancia, a sacar $10 de ganancia, que es lo que te podía hacer la proporción del servidor por alojar esos 10 MP3 de las 10 canciones que tiene un disco, estamos hablando que te quedabas con $8 de ganancia, $9 de ganancia, 7 si querés, eran un 50% más de ganancia. Entonces, de ahí la revolución. ¿Y cómo había surgido esta revolución? Con la creación de la iTunes Store. Hoy un programa que nadie habla, que nadie sabe, que ni se acuerdan que existen, que era malísimo. Sí, la verdad nunca me llegó a gustar iTunes. Hoy existe la aplicación Música, pero el revolucionario detrás de eso se llamaba Steve Jobs. Hasta que aparece algo llamado iPhone, y según la biografía de Walter Isaacson, primero se quería crear el iPad, pero se crea el iPhone, diciéndoles a todos que era mejor que el BlackBerry, y todos se reían, y hoy nadie sabe lo que es BlackBerry. Mis hijas no tienen ni idea de lo que es BlackBerry, nunca van a tener idea de qué es BlackBerry, ¿sí? Se lo comió crudo a BlackBerry, pero cuando aparece el iPhone, ¿sí?, yo dije, eso me gusta, porque venía siguiendo la historia de este tipo de unas computadoras que a vos no te iban a servir, y yo ya sabía cuando venía a páginas web en el año 99 que si querías ser pro tenías que usar un Apple Macintosh, pero que a mí nunca me iban a servir, porque eran súper caras en esta parte del mundo, y porque nunca me iban a servir, porque eran incompatibles con todo. Ese era el discurso, ¿sí? Pero que de repente, por otro lado, el tipo me saca una revolución en la industria musical, que en el 2006 hice un trabajo sobre eso, porque algo que se había presentado en el 2001, que yo leí que usaba Martín Palermo en el 2002, y que inclusive me quise comprar, pero me parecía una locura, ya por el 2005, cuando viajé a Irlanda, me dije, me compro el iPod, pero me compré un MP3, un reproductor de MP3, porque no me alcanzaba la plata para comprarme el iPod, ¿sí? Todo alguien que vivía en la Argentina, ¿no? ¿Qué sucede? Aparece algo llamado iPhone. O sea, las máquinas, el discurso era que no te servían. Cuando después nos dimos cuenta todos que sí, que si quieres hablar de buenas máquinas estás hablando de Macintosh, pero no te servían. Todos conocemos la historia, que es lo que pasó después. Pero aparece la música, aparece la revolución de la industria musical. Es muy profundo el laburo que se hizo. Y después aparece algo llamado iPhone. Una máquina que hacía computadora, este es un teléfono. Está bien, no es tan loco. Pero venía a revolucionar la industria musical. ¿Y qué hacen los tipos? Más allá de que inventan, ya en esa época existía algo que llamaba podcast, que no le daban pelota y ahora se quieren matar, pero bueno. Que ese tipo te sacan el iPhone, y después de eso todo el mundo quiso inventar un iPhone. Después de eso todos los teléfonos son touchscreen. Después de eso todos los teléfonos son touchscreen. Los hacen con pantalla curva, doblada, lo que sea. Pero presenta eso y me volví loco, y es por eso que en enero de 2008, cuando tuve la oportunidad de algo que había salido a la venta en julio de 2007, me compré un iPhone, y hasta el día de hoy uso el mismo teléfono, el que fue evolucionando, pero uso el mismo teléfono llamado iPhone. Y ahí fue cuando realmente conocí más en profundidad y me metí a saber más en profundidad de alguien que me parecía que estaba cambiando todo, se llamaba Steve Jobs. Cuando yo compro ese iPhone, me pasa de ver la primer keynote bien de Steve Jobs. ¿Y por qué la veo ahí, la primer keynote? Empiezo a buscar videos de YouTube, que ya estoy hablando del año 2008, donde ya funcionaba un poquito más YouTube, ¿sí? Ya la conocíamos, ya sabíamos lo que era, y subían algunos por ahí, o algunas notas de diario, te ponían videos o cosas. Internet ya estaba mucho más evolucionada, era mucho más fácil navegar, no era el año 1998, 1999, donde buscar y las páginas no corrían tan rápido, ¿sí? Pero como ya tenía mi iPhone, ¿sí? Me puse a ver, porque si bien había visto fotos de la presentación del iPhone, pero no la presentación entera, que después la vi mucho tiempo después y muchas veces, empiezo a ver lo que fue la presentación de la MacBook Air. Y algo que flasheé, y voy a flashear toda mi vida, dije, wow, qué showman. A mí que me gustaba hacer show.
El tipo de un sobre sacó una MacBook Air. Me pareció un concepto totalmente disruptivo, nuevo, increíble. Hoy que todas las máquinas son finitas, pero en aquel momento, haber hecho eso, dije, este tipo sabe manejar el escenario, es un grosso. Estoy hablando del año enero 2008, que fue cuando salieron las MacBook Air. Más o menos por ahí la presentación, no me acuerdo si fue por noviembre, pero en enero de 2008 ya estaban a la venta y era la que se vendía, $1.400. Sí, escucharon bien, $1.400 salían las MacBook Air. Hasta inclusive flashé con comprarme una. Mi primer MacBook Pro fue en el año 2009, enero 2009. Y bueno, de ahí en adelante no cambié más, aunque mi primer iPhone fue un año antes, enero 2008. Desde ahí, sí, seguí el paso de este tipo, que cuando se lo mostré a mis amigos, acá tengo el iPhone, y bueno, sí, lo hizo Steve Jobs, el que echaron, volvió y transformó a Apple, que estaba quebrada, en una nueva empresa. Y me quedaron esas 3-4 cosas marcadas, las que le nombré. Cuando veo la primer iMac en la película Zoolander, un tipo que había visto en fotos, pero me dijeron, no, la creó este tipo. Cuando empiezo a ver en una nota de un diario, Martín Palermo usa el iPod y vos podés bajarte toda la música en ese aparatito, super cool, con mucho diseño, ¿sí? Y empecé a ver quién era. En el 2006 escribo sobre él porque revoluciona la historia de la industria discográfica. Y en el 2008 me flasheé allá con el iPhone, mitad del 2007, cuando yo lo empiezo a buscar. Octubre de 2007 me acuerdo que yo ya lo buscaba por Mercado Libre. $800, señores, salía. Me costó $400 en Estados Unidos el iPhone. Salía más barato, ¿vieron? En esa época. Pero venía con AT&T. Ojo, guarda el piojo. Bueno, nada. En 2008 y ya en la presentación de la MacBook Air me hizo centrarme en él, revolver un poco la historia, ver cómo es que fue y volvió. En el 2009 sacan la película de TNT. Perdón, creo que la sacan en 1999. La película de TNT que habla de la historia de Steve Jobs, una de las mejores, Los Piratas de Silicon Valley, que la recomiendo y un montón. Y bueno, nada. Fue un revolucionario, cambió la historia de la tecnología con 3 equipos, siempre digo, con 4, vamos a poner 4 equipos. La computadora personal, sí, porque vamos a hablar de la Apple Macintosh, aunque en realidad fue la Apple II, la Apple Macintosh, con el iPod, con el iPhone y sí, con el iPad. El iPad la agrego como cuarto porque es una réplica, como decía en el principio, es el iPhone más grande, pero qué herramienta que es el iPad. @DaviditoLoco, este homenaje, un poco de historia autorreferencial. ¿Cómo fue tu proceso de conocimiento de este personaje? 10 años de su muerte, nada más quería grabar este episodio. Chau. Síganme en todas las redes sociales como @DaviditoLoco. Chau y muchas gracias. Bailes Mac, el podcast más desprolijo del mundo.